Tu Santo, amén. Amén. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Repito nuevamente. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Bendito es el nombre del Señor, aleluya. Gloria al Señor, amén. La lectura en el día de hoy ha sido leída de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Estaremos, amén, predicando en esta noche bajo el tema una fe violenta. Gloria al nombre del Señor. Hermano, comparta esta bendición. Amén. Comparta esta bendición que vamos a hablar de lo que es la fe. Amén. Vamos a estar hablando de una fe violenta. Amén. Y quiero comenzar este mensaje, amén, hablando de una pregunta que Jesús hizo, amén, en cierta ocasión en el Evangelio según San Lucas capítulo 8, el versículo número 8. Vemos que Jesús hace una pregunta, amén, una pregunta donde Jesús dice: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es una pregunta que Jesucristo hace, amén, es una pregunta que cuando Él la hace, Él no está especulando, Él no está tratando de adivinar qué va a pasar, porque sabemos que es el Dios Todopoderoso que todo lo conoce. Por lo tanto, cuando el Señor hace esta pregunta en el libro de Lucas capítulo 18 versículo 8, vemos que Jesús hace una pregunta y Jesús dice: ¿hallará fe el Hijo del Hombre cuando venga a la tierra? Es una pregunta de la cual Él hace para crear en nosotros un autoexamen. Amén. O sea, el que lee esta pregunta que Jesús está haciendo tiene que autoexaminarse y llegar a la conclusión si esa persona que está leyendo eso es una persona de la cual posiblemente está siendo afectada en la duda y que posiblemente reconoce, amén, de que en este último tiempo Cristo hace una pregunta de que hallará fe el Hijo del Hombre cuando vuelva a la tierra. O sea, es una pregunta de la cual tú te tienes que analizar si tú eres parte del grupo de los que está perdiendo la fe o si tú eres parte de los que todavía la mantienen a pesar de las circunstancias. Por lo tanto, cuando Jesús hace esta pregunta, Jesús lo que quiere es que nosotros, lo que lo estamos leyendo, las personas que le están dando lectura a la palabra del Señor, a través de esa pregunta tú te autoexamines y tú llegues a tu propia conclusión de que tú puedas estudiarte tú mismo y tú entender si tú estás dentro de la fe o si verdaderamente tú te has caído de la fe. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces me llama la atención Eliú, porque cuando Jesús hace esa pregunta, cuando Jesús pregunta, ¿hallará fe el Hijo del Hombre cuando vuelva a la tierra? Él lo hace porque en los versículos anteriores, cuando tú lees, tú te das de cuenta de que Jesús, antes de decirle esa pregunta, primero Él comienza dando una parábola. Y la parábola es de una mujer viuda. Una mujer viuda de la cual relata el Señor de que ella está pidiendo que se le haga justicia ante un juez que era injusto. Y dice la parábola, el Señor explicando, el Señor dice que esta viuda, aleluya, constantemente estaba pidiéndole a un juez injusto que le hiciera un favor. Y más sin embargo, lo más terrible de esta enseñanza es de que esta mujer, por su insistencia, logró que un juez injusto le hiciera justicia. Y el Señor dice: ok, una mujer que está haciendo una insistencia logra convencer a un juez que es injusto. Amén. Aleluya, cuánto más yo, que soy un Dios justo, no te voy a conceder a ti lo que tú estás pidiendo. O sea, el secreto de esta parábola es la insistencia. Y algo que nosotros tenemos que entender en un tiempo tan difícil como el que estamos viviendo, una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que para tener una fe violenta, nosotros tenemos que ser persistentes. Aleluya, tenemos que ser persistentes. ¿Por qué? Porque la vida te va a enfrentar un sinnúmero de retos para atacar esa fe. O sea, y para nosotros poder desarrollarnos en la fe como el Señor quiere, nosotros tenemos que entender que la fe necesita ser ejercitada por medio de una perseverancia, algo continuo. Alabado sea el nombre del Señor. Yo creo, Eliú, que una de las problemáticas que tenemos en este tiempo es que creemos, aleluya, parcialmente. Creemos por una semana, pero ya la tercera y a la cuarta semana ya estamos perdiendo la fe. Entonces, así jamás podemos crecer en la fe, porque una de las cosas que la fe tiene es que la fe va a crecer
creciendo y va aumentando. Por ejemplo, cuando usted va a, aleluya, a hacer ejercicio, por ejemplo, un fisiculturista, para poder modelar ciertos molleros o ciertos músculos, este hombre tiene que darse una disciplina. Amén. Y tiene que ser algo continuo. Si este hombre comienza dándole el primer mes y ya el segundo y el tercero se rinde, jamás podrá modelar, aleluya, unos músculos en su cuerpo. ¿Qué es lo que hace que un fisiculturista pueda modelar, aleluya, ciertos molleros o cierta, aleluya, o cierta fuerza en su cuerpo? Es la perseverancia. El tiempo va a hacer que este hombre pueda modelar, aleluya, lo que por mucho tiempo, aleluya, está llevando a cabo. Por lo tanto, Jesús nos está enseñando a través de San Lucas capítulo 18 versículo 8, aleluya, que para mantener una fe, aleluya, hay que ser perseverante. Fíjate, bien interesante, Daniel, que tú estás diciendo. Eso es una pregunta. ¿Hallará fe el Hijo del Hombre cuando venga a la tierra? Eso me da a entender que el enemigo, amén, ha tomado ventaja sobre muchas personas matándole la fe. Bendito es el nombre del Señor. Busqué el significado que es fe. Fe es creencia y esperanza personal. Es la existencia de un ser superior. El segundo dice virtud teologal del cristiano, que consiste en creer en la palabra de Dios y en la doctrina de la iglesia. Y me interesó en un versículo, amén, que estaba leyendo en mi casa, que es Hebreos capítulo 11, versículo 1. Dice Hebreos, dice, es pues la certeza. Bueno, cuando estamos hablando de la palabra certeza, estamos hablando de conocimiento seguro y claro que se tiene de algo. La convicción, cuando hablamos de convicción, estamos hablando de seguridad que tiene una persona. Bendito es el nombre del Señor. O sea que estas dos palabras van enlazadas. Tenemos que estar seguros, amén, de quién es el que nos está hablando. Tenemos que estar seguros en quién nosotros vamos a poner la fe. Estaba meditando, amén, mientras venía en el camino, que hay veces, amén, que se levantan tal vez un profeta, otra vez una persona que da una palabra a esa persona. Gloria a Jesús, aleluya, como yo te voy a bendecir, yo voy a sacarte de ese problema, y ponemos la fe en esa cosa. Gloria a Jesús, aleluya. Pero dice convicción, que es seguridad que se tiene a una persona. Tenemos que estar seguros de que esa persona, Dios habló a través de ella para poner nosotros nuestra fe en acción. Por eso es que tenemos que escudriñar bien los espíritus, Dani. Amén. Por eso es que el pueblo ha perdido mucho la fe, porque le dan una palabra y no se cumple. Bendito es el nombre del Señor. Amén. Cuando hablamos de fe, esto abarca mucho, hermano Dani. Y entonces me llevó al arca de Noé. Gloria a Jesús. Noé, cuando construyó el arca, Dios le habló, pero Noé no se negó. Gloria a Jesús, aleluya. Sin ver, Noé hizo el arca, construyó el arca. Si Noé no hubiera construido este arca, hubiera perecido con toda la humanidad. Bendito es el nombre del Señor, aleluya. O sea que la fe es bien importante en este caminar. Amén, amén. ¿Por qué es importante la fe? ¿Por qué es importante la fe? Bueno, Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué es importante la fe? Porque con la fe es que agradamos a Dios. ¿Por qué? Porque le estamos sirviendo a un Dios que no vemos. Amén. Por lo tanto, aleluya, para servirle a Dios, mi hermano, hay que hacer como dijo el apóstol Pablo, que esto no es por vista, sino que esto es por fe. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, ¿por qué es importante la fe? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hermano, si nosotros no tenemos fe, jamás podremos agradar a un Dios del cual no vemos. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, si no agradamos a Dios, aleluya, estamos perdiendo el tiempo. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, aleluya, yo me quiero ir un poquito más allá. ¿Por qué? Porque, aleluya, hay muchas personas, aún gente que no le sirven al Señor, que posiblemente puedan estar escuchando este mensaje y decir, bueno, yo tengo fe, a la voz del nombre del Señor. Pero es importante entender, a la voz del nombre del Señor, que no simplemente es creer en Dios, porque dice la Biblia que aún los demonios creen y tiemblan. Por lo tanto, hay que entender que cuando hablamos de la fe no es simplemente creer en Dios, porque cualquiera Eliú cree en Dios, hasta Amén. Los demonios creen en Dios. Amén. A la voz del nombre del Señor, sino que cuando estamos hablando a la voz del nombre del Señor de lo que es la fe, tenemos que entender que la fe en Dios va mucho más allá que creer en simplemente Dios, sino que es confiar en Dios. Y ya ahí, aleluya,
abarca mucho, porque ya ahí pues no todo el mundo puede confiar en alguien el cual no está viendo. Alabado sea el nombre de Dios. Solamente aquellos que han nacido, como leyó el versículo nuestro hermano Eliú en el capítulo 5. Mira cómo dice el capítulo 5, versículo 4, porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. O sea que es imposible, alabado sea el nombre del Señor, que alguien que no ha nacido de nuevo pueda proyectar por sus labios de que confía en Dios. Eso es imposible. ¿Por qué? Porque solamente aquellos que han nacido de Dios, aquellos que la simiente de Dios está en ellos, son los únicos que tienen la facultad de no solamente creer en Dios, sino de confiar en Él mismo. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre. Bueno, hermanos, aquí hay tela para cortar y vamos con calma porque estamos todavía en una introducción y ya mismo vamos a entrar en diferentes tópicos, aleluya, sobre lo que es la fe. Amén. Romanos 10, capítulo 10, versículo 17 dice así: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén, ahí está. Gloria a Jesús. Mateo 6:30 dice: si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios viste así, ¿qué no hará? Mucho más a vosotros, hombres de poca fe. Ahí está. Bendito es el nombre del Señor. Amén. Acabaste de tocar un tópico muy importante, porque ahorita estábamos hablando por qué es importante la fe y dijimos que es importante porque sin ella es imposible agradar a Dios. Ahora, ¿cómo se obtiene la fe? Bueno, todo se origina por lo que leyó nuestro hermano Eliú. Todo comienza con el oír la palabra de Dios, como dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 17, cuando el apóstol Pablo dice que la fe es por el oír la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué la fe viene a través del oír la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es las buenas noticias al ser humano que vive sin fe y sin esperanza. Es como, por ejemplo, a la voz de Dios, si usted, aleluya, se siente que tiene alguna problemática en su salud, usted va a ir donde un especialista. Ese especialista puede ser un doctor, puede ser, aleluya, sea en la área afectada que usted tenga, usted va a ir donde un doctor. Alabado sea el nombre del Señor. Y usted va a amparar su esperanza bajo los resultados que ese doctor le dé a usted. Aleluya. Posiblemente usted pensaba que usted tenía una enfermedad y cuando usted se hace un examen médico, el médico vuelve con los resultados y cuando el médico te dice que tú estás bien, a la voz del nombre del Señor, ahí tú comienzas a amparar tu fe en los resultados de alguien que sabe lo que te está diciendo. Amén. Por lo tanto, Pablo dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en medio del caos que estamos viviendo en un mundo que está sin fe y sin esperanza, cuando escuchamos la palabra de Dios entonces es tan poderosa que tú puedes amparar tu fe, tú puedes amparar tu esperanza dentro de la noticia que se te está dando. A la voz del nombre del Señor, confianza a través de buenas noticias. A la voz del nombre del Señor. ¿Por qué? Porque es importante escuchar la palabra de Dios, porque sabemos que Dios, que es un Dios santo, que es un Dios soberano, que es un Dios que no se equivoca, usted puede vivir amparado dentro de esa palabra y adquirir fe mediante lo que Él dice a través de su palabra. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces, cuando sabemos y tenemos la convicción de que el Dios que estamos hablando no es un Dios que tiene doblez, ni tiene doble ánimo, ni es un Dios que tiene mudanza, ni sombra de variación, tú sabes que es un Dios firme, un Dios que cuando habla no tiene dos bocas. Entonces tú puedes amparar tu fe en ese Dios. Estamos todavía en una introducción, así que aguántese ahí, comienza a compartir esto porque esto apenas comienza. ¿Cómo viene la fe? Viene por el oír la palabra de Dios. Pero hay que ver, amén, hermano Dani, en qué tenemos la fe, en dónde está fundamentada nuestra fe, como tú estabas hablando ahorita de los doctores, de los médicos. Muchas veces, amén, en vez de poner la confianza en Dios, la fe en Dios, ponemos la fe en los médicos. Bendito es el nombre del Señor. Y entonces es imposible agradar a Dios. Amén. Por eso es que, amén, a veces siguen en la misma condición. Gloria a Jesús. Porque la fe la estás poniendo donde no debe. Mira lo que dice Mateo 17:20. Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, dijerais a este monte, pásate aquí o allá, y pasara,
y nada os será imposible, aunque sea un poquitito de fe lo que nos está pidiendo Dios. ¿Cómo es el árbol de mostaza? La semilla es chiquita, pero el árbol es grande. Bendito es el nombre del Señor. Con un grano de mostaza, una poquita de fe. Vemos a través de la historia cómo esta mujer, amén, del flujo de sangre, puso la fe en acción. Fueron 12 años en una misma condición. Bendito es el nombre del Señor. Como tú estabas hablando ahorita, a lo mejor su confianza estaba puesta en los médicos. Pero al pasar los años, ella necesitaba un cambio. Ella necesitaba activar su fe. ¿Qué fue lo que hizo? La palabra que ella declaró por su boca. Si tan solo yo tocara el borde de su manto, ahí automáticamente activó la fe, creyó. Bendito es el nombre del Señor. ¿Qué pasó cuando se acercó? Su sangrado fue seco. ¿Por qué? Porque creyó. Amén, amén. Eso es así. Para desarrollar y poder nosotros creer en la fe, nosotros tenemos que entender de que hay que tomar prioridades en la vida. Alabado sea el nombre del Señor. Por ejemplo, el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 30, dice la Biblia: si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? Y más adelante, el mismo Señor que está expresando estas palabras dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. ¿Ve? Entonces, cuando estudiamos bien este versículo, nos damos de cuenta que hay un llamado a prioridad. ¿Por qué? Porque a la gente se le hace más fácil creer en las cosas que ven y creer en las cosas materiales antes que creerles a las cosas que no están viendo. Es por eso que el Señor le dice a los discípulos: pero espérate un momento, si la flor del campo que hoy es y mañana deja de existir, aleluya, yo la he visto de tal manera, dice la Biblia, de tal manera que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como una de estas. Entonces, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? A la voz en nombre del Señor. Entonces, en los versículos anteriores de este versículo 30 que yo estoy leyendo, el Señor reprende a los discípulos y le dice en una ocasión: ¿por qué no os preocupáis por lo que hemos de comer y por lo que hemos de vestirnos? Sino más bien procurarnos, aleluya, buscar las cosas de arriba. ¿Ve por qué? ¿Por qué estamos hablando de que la fe, para uno crear una fe violenta, hermano, uno tiene que comenzar a ubicar prioridades? Y la prioridad, aleluya, primero tiene que ser ubicada en las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque el hombre natural, como dice la Biblia, los gentiles son los que buscan estas cosas. Los gentiles son los que siempre están buscando, aleluya, poder ver con sus ojos para poder tener su esperanza tranquila. Mientras que, aleluya, nosotros los cristianos operamos bajo una fe. ¿Por qué? Porque hacemos como dijo el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo dijo: yo sé contentarme en cualquiera que sea mi situación. ¿Por qué? Porque sé vivir en abundancia como sé vivir en escasez, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ve, allá hay una fe que tiene prioridad, una fe que sabe que aunque hoy tiene y mañana deja de tener, sabe dónde está su fe ubicada. Mientras que los gentiles piensan de otra manera. La gente, hermanos, desarrolla una fe de acuerdo a lo bien que puedan estar. La gente se sienten fortalecidos en una fe de acuerdo a cómo está la cuenta de banco o de acuerdo a cómo está la nevera, aleluya. Mientras que el cristiano, aunque no tenga en el banco y aunque no tenga en la nevera, entiende que no hay justo desamparado ni de su simiente que mendigue pan. ¿Por qué? Porque entiende que Jehová es su pastor y que nada le faltará. Ve, eso es fe, mi hermano. Cuando tú, aleluya, aunque no tienes, tú entiendes que tú tienes un Dios que dice la Biblia que ha de bendecirte. Disculpa, que has de bendecirte, aleluya, abundantemente, más de lo que tú puedas comprender. Ve, entonces es ahí, mi hermano, donde para uno poder ejercer una fe violenta, tenemos que entender, mi hermano, que tenemos que despegar los ojos de las cosas que estamos viendo. Porque es fácil alabar a Dios mientras todas las cosas te van bien. Amén. Es fácil decir yo tengo fe cuando todo está como tú esperabas. Pero cuando las cosas comienzan a salir bajo un resultado contrario a lo que tú esperabas, es ahí donde el cristiano tiene que comenzar a ser violento, a la voz en nombre del Señor, y comenzar a mirar las cosas que no son como si fueran. Pero vamos poco a poco, que aún todavía estamos comenzando. Amén, tremendo tema, fe violenta. Amén, hermano Dani. Bendito es el nombre del Señor. Amén. Meditaba, amén, en este versículo que Jesús, amén, claramente dijo: bienaventurados los que vieron, los que no vieron y creyeron. Amén. Está hablando ahí de un acto de fe. Amén. Jesús en un momento dado dijo, como tú decías, hallará fe el hombre
cuando venga el Hijo cuando venga Jesucristo a buscarnos. Bendito es el nombre del Señor, aleluya. ¿Por qué? Porque la fe está siendo atacada, hermano Dani. Bendito es el nombre del Señor. Y mucha gente que no cree ya en que Cristo viene. Bendito es el nombre del Señor. Mucha gente no cree en que Jesucristo dijo, voy pues a preparar morada. Yo creo en esas moradas que Jesucristo fue a preparar. Si yo no tuviera fe, yo no estuviera en el Evangelio. Tenemos que examinarnos. ¿Cómo está nuestra fe? ¿En qué estamos poniendo la fe? Bendito es el nombre del Señor, aleluya. ¿Y a qué estamos mirando? Que nos está haciendo perder la fe en este caminar y en estos tiempos, amén, tan difíciles que estamos viviendo. Amén. Ahorita tocaste un versículo de la cual yo voy a abundar ahora un poquito más, y es que nosotros tenemos que entender que la fe, mi hermano, porque es que hay gente que quieren tener una fe, la fe de Gigi Ávila, pero mi hermano, si usted no está en el nivel de la cual Gigi Ávila se encontraba, usted no se puede frustrar por eso, porque usted tiene que entender que la fe comienza pequeña. Es que hay gente a veces, digo, que quieren tener una fe que esté en el nivel 100 cuando que apenas van por el 20. Tranquilo, si va por el 20, sigue escalando, porque como dijimos al principio, la fe es perseverante, y mientras más tú perseveres en ella, más tú vas creciendo en ella. Entonces es importante entender que la fe, mi hermano, comienza pequeña. Nada grande comienza pequeño. ¿Acaso usted ve, aleluya, un recién nacido yéndose a trabajar y pagando biles? No, un recién nacido está en su etapa de ser un recién nacido. Aleluya, a través de los años, aleluya, el niño o el bebé, aleluya, su próxima etapa será un niño, y luego de un niño será un juvenil, luego de un juvenil será, aleluya, un joven, luego un adulto y luego un anciano. Ve que hay etapas de crecimiento. Aleluya, el problema que tenemos es que muchas veces queremos estar a 100 cuando que apenas vamos por el 20. A la voz en nombre del Señor, tenemos que entender que todo lo grande comenzó un día pequeño. A la voz en nombre del Señor. Y Eliú ahorita leyó un versículo de la cual yo quiero volver a recitar, y es Mateo 17:20, donde Jesús dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviera fe como un gramo de mostaza, diría este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Mira esto, el Señor dice, si tuviera fe como un gramo de mostaza, o sea, cualquiera diría, oye, pero que ridículo, ¿cómo es posible de que compare una fe que es, aleluya, uno de los armamentos tan poderosos del cristiano? ¿Cómo es posible que el Señor compare un armamento tan poderoso con una semilla que es de las más pequeñas de toda la siembra? Cualquiera diría, oye, pero esto como que no tiene lógica. Pero ¿sabe por qué el Señor utilizó, aleluya, la semilla del gramo de mostaza? Porque el Señor entendía que aunque era la más pequeña, pero cuando crecía era el árbol más grande. Entonces hay personas, aleluya, que a veces se confunden con este versículo y piensan que toda la vida van a recorrer con una fe como un gramo de mostaza. No, el gramo de mostaza es simplemente el comienzo, pero el Señor espera que llegue hasta el nivel de que sea el más grande de toda la siembra. Alabado sea el nombre del Señor. Lo que dice 1 Corintios 16:13, velad, está firme en la fe. Tenemos que estar claros en lo que estamos creyendo. Bueno, que estamos hablando desde ahorita. Portaos varonilmente. ¿Cómo uno se porta varonilmente? Con amor. Gloria a Jesús, aleluya. Y esforzado. ¿Esforzado en qué? Bueno, en las cosas del Señor. Bendito es el nombre del Señor, aleluya. Amén. Mira, otro de los puntos que tengo por aquí en las notas. Dice el poder de declarar. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando nosotros miramos el libro de Mateo, capítulo 8, versículos del 5 al 10, dice, léelo a ver ahí. Mateo. Búscame Mateo capítulo 8, versículo del 5 al 10. Esto es interesante. Esto es lo que se conoce como el poder de declarar. Alabado sea el nombre del Señor. Y nosotros tenemos que entender que para operar una fe violenta, tú tienes que entender el poder de lo que es declarar. 5. Mateo capítulo 8, del versículo del 5 al 10. Escucha bien cómo dice. Esto se llama el poder de declarar. Amén. Dice la palabra: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor,
no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra, wow, y mi criado sanará. Y mi criado sanará. O sea, y más adelante, mientras tú sigues leyendo más adelante, dice que el cinturón le dice al Señor: Señor, yo quiero que tú tan solamente diga la palabra, porque yo soy hombre de autoridad y cuando yo le doy órdenes a mis siervos, ellos me obedecen. Por lo tanto, yo te pido que tú solamente digas la palabra. O sea, el hombre reconocía el poder que había en el declarar. El hombre decía: bueno, yo soy jefe, tengo gente a mí a cargo y cuando yo digo la palabra, ellos me obedecen. Por lo tanto, él entendiendo que allí estaba la máxima autoridad, él simplemente se conformó con que Jesús declarara la palabra. Y yo quiero decirte, mi hermano, que eso no solamente se queda ahí. Nosotros también, el Señor nos ha dado la capacidad de nosotros también poder declarar por nuestra boca a la voz del Señor, porque dice la Biblia que nosotros tenemos que llamar las cosas que no son como si fueran. Allá hay un poder de declarar. Y yo quiero decirle algo a usted, por si usted no lo sabía. Satanás se buscó tremendo lío cuando estuvo en el reino de los cielos, porque un día él se antojó de algo. Satanás dijo: y subiré hacia las alturas y seré semejante al Altísimo. Había algo que el diablo quería. A la voz del nombre del Señor, que más sin embargo, cuando Dios creó a Adán y a Eva, dice la palabra que cuando Dios crea a Adán, que Dios dice: y hagamos al hombre a nuestra semejanza. Cuando el diablo escuchó que Dios quería hacer un hombre en su semejanza, el diablo se turbó, porque el diablo dijo: pero si a mí me botaron del cielo el día que yo dije: y subiré a las alturas y seré semejante al Altísimo. O sea, la misma semejanza que Satanás quería, te la dieron a ti. ¿Y cuál es esa semejanza? Bueno, esa semejanza es el poder de declarar. Por eso dice la Biblia que en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Él no puso las manos, él lo declaró y las cosas fueron hechas. Alabado sea el nombre del Señor. Y yo quiero decirte en esta noche que si tú quieres tener una fe violenta, vamos a tener que cambiar el vocabulario. Aleluya. Basanda, aquí me siento presencia. ¿Por qué? Porque a veces, siendo cristianos, aleluya, hablamos como los del mundo y hablamos fracaso por nuestra boca. Alabado sea el nombre del Señor. Miren, mi hermano, esto no es del que se cae, esto es del que se levanta y sabe cambiar su vocabulario a pesar de los tropiezos que tiene. Aleluya. El problema, Eliú, que estamos teniendo es, aleluya, que siendo cristianos y andando con Dios de tanto poder, a veces estamos hablando como el diablo quiere que hablemos. Porque una de las cosas que el diablo hace es, ¿qué hizo el diablo con Eva cuando estaban en el huerto? Comenzó a revisar, aleluya, a trastornar lo que ya Dios había dicho. Aleluya. El diablo es un experto poniendo en tu mente lo que él quiere que tú repitas. ¿Por qué? Porque el diablo sabe. Aleluya. ¿Por qué? Porque el diablo sabe. Aleluya. ¿Por qué? Porque el diablo sabe, aleluya, que si él logra, aleluya, si él logra hacer que tú proyectes por tu boca lo que él quiere, aleluya, él sabe que tú te vas a enlazar. El diablo sabe que cuando él pone un pensamiento de fracaso en tu mente y tú lo repites, él sabe, aleluya, que automáticamente tú te enlazaste con los dichos de tu boca. Oh, gloria al nombre del Señor. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Avanza. Estamos transmitiendo, amén, a través de Facebook Live, amén, y hemos tenido un poquito aquí de interrupción, aleluya, pero seguimos fluyendo, amén, lo que es el poder de declarar, llamar las cosas que no son como si fueran. Eso es algo importante que el cristiano, aleluya, debe de entender. Para tener una fe violenta, nosotros tenemos que entender que tenemos que llamar las cosas que no son como si fueran. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 1, versículo 28, dice la Biblia que de lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. ¿Por qué dice la Biblia que de lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios? ¿Por qué? Porque un sabio es una persona inteligente, es una persona que tiene juicio cabal. Y toda persona bajo juicio cabal, aleluya, cuando ve un menospreciado, aleluya, esa persona va a declarar lo que está viendo en la persona. Aleluya, nadie cuerdo puede mirar, aleluya, un ejemplo, puede mirar a un bon en la calle. Nadie cuerdo va a decir: ese hombre es rico, aleluya.
solamente la gente espirituales que operan bajo la fe son los únicos que pueden decirle a un don que ven algo más allá de la condición en la cual está en su presente. Es por eso que la Biblia dice que de los vil y menospreciados escoge Dios para avergonzar a los sabios. ¿Por qué? Porque cuando alguien sabio y alguien inteligente dice que 2 más 2 son 4, ahí es cuando el Señor dice que Él da a la fuerza al cansado y se la multiplica al que no tiene ninguna. O sea, por lo tanto, eso me da a mí entender que, aleluya, en la matemática de Dios, cuando todas las cosas dan 0, es cuando Dios comienza a sacar números. Esto es algo que no cabe en la mente de la gente que raciocina, aleluya, humanamente. Entonces, por eso dice la Biblia que de lo vil y menospreciado escoge Dios para avergonzar los sabios, aleluya. Y dice la Biblia, y de lo que no es para deshacer lo que es. O sea, Dios es el único que tiene la facultad bajo la fe, aleluya, de coger a alguien que no es y hacerlo alguien que es. Alabado sea el nombre del Señor. El hombre inteligente, hermano, como dije antes, razona por lo que ve, mientras que Dios declara siempre lo contrario. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Gloria a Cristo. Aleluya. Depende de ti. Una de las cosas, ¿verdad?, es que para hacer y para operar bajo una fe violenta, como es el tema que estamos desarrollando en el día de hoy, alabado sea el nombre del Señor, tenemos, ¿verdad?, un poquito de problema acá con el Facebook Live, amén, pero estamos todavía aquí, aleluya, a través de este video, a través de YouTube, amén, de nuestro canal YouTube, amén, aleluya. Continuamos con este mensaje bajo el tema fe violenta. Gloria al nombre del Señor. Es interesante entender, aleluya, que todo dependerá de ti. Amén. Mateo capítulo 9, versículo 27 al 29 dice: pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces, diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Aleluya, esto es impresionante. Escúchate esto, dice: pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces, diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y dice: y llegando a la casa, vinieron a él los 2 ciegos, y Jesús les dijo: ¿crees que puedo hacer esto? Y ellos dijeron: sí, Señor. A mí me llama la atención, aleluya, de que dice la Biblia que 2 ciegos siguieron a Jesús, y dice la Biblia que llegando a la casa, o sea, hablando de Jesús, que llegando a la casa, dice que vinieron a él. Ahora, la Biblia no especifica desde qué distancia ellos comenzaron a seguir a Jesús. Escúchese esto para los que están ahora activados nuevamente a través de Facebook Live. Estoy hablando bajo el tema fe violenta, y estoy hablando ahora el punto de que esto dependerá de ti, y estamos relatando una historia a través de Mateo 9:27, del 27 al 29. Dice Eliú, óyete esto, dice: pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces, diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, o sea, hablando de Jesús, que cuando llegó a la casa, vinieron a él los 2 ciegos y le dijeron, y vinieron a Jesús. Amén. Los 2 ciegos vinieron a Jesús, y Jesús les dijo: ¿crees que puedo hacer esto? Y ellos dijeron: sí, Señor. Ahora, punto número 1, me llama la atención de que la Biblia no especifica de qué distancia ellos persiguieron a Jesús hasta que Jesús llegó a su casa. Aunque la Biblia no registra de qué distancia ellos caminaron detrás de Jesús, pero lo que me llama la atención es que la Biblia dice que ellos estaban siguiéndolo. Y mi pregunta es: ¿cómo 2 ciegos que no pueden ver están siguiendo, aleluya, a Jesús? O sea, eso como que me dejó pensando. Yo decía, pero ¿cómo es posible de que 2 hombres que no pueden ver, relata la Biblia de que lo siguieron hasta su casa? Y sabe que yo pude entender, mi hermano, aleluya, que no hay mayor ciego que el que no quiera ver. Aleluya, esto va a depender de ti, aleluya. Estamos viendo un caso de 2 ciegos que yo estoy seguro que aunque fuera arrastrándose o fuera tocando, aleluya, por todo el camino, pero estuvieron dispuestos a seguir a Jesús. Ahora, escúchese por qué esta enseñanza encierra ese mensaje de que esto depende de ti. Porque Jesús les dijo: ¿ustedes creen que yo puedo hacer esto? Y ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestro
a vuestra fe sea hecho. O sea, el Señor les pregunta a los ciegos, aleluya, ¿ustedes creen que yo puedo hacer esto? Y ellos dijeron, sí creemos. Y el Señor les puso la mano sobre sus ojos y les dijo, conforme a vuestra fe sea hecho. O sea, en otras palabras, aleluya, Jesús le está diciendo, en otras palabras, yo lo voy a hacer, pero el milagro va a ocurrir de acuerdo a como ustedes crean, aleluya. Y dice la Biblia que ellos creyeron y fueron sanados. Ahora, yo me imagino una persona que no hubiera creído en su totalidad, aleluya, posiblemente se hubiera quedado tuerto. Amén. O posiblemente simplemente no hubiera visto. Pero mira lo que Jesús dice, conforme a tu fe se hará. Yo vengo para decirle a alguien en esta noche, a través de Facebook Live, a través de YouTube, a través de todas las redes sociales, yo vengo para decirle a alguien que si queremos tener fe violenta, hoy el Señor te dice, tú puedes creer esto. Y si tú dices que sí, el Señor te va a decir, conforme a tu fe se hará. ¿Ve? Entonces hay gente que están esperando, Eliú, que Dios haga cosas de las cuales Dios está esperando de que va a ocurrir conforme a ellos crean. Entonces, si Dios no lo hace, no le puede echar culpa a Dios, porque Dios va a operar conforme a como tú creas. ¿Ve? Entonces es importante que nosotros entendamos eso, que para tener una fe violenta, mi amado, nosotros tenemos que entender que muchas de las cosas van a depender de nosotros. Hay gente, Eliú, que están esperando cambios. Hay gente que están ahí esperando cambios, que están esperando que cosas ocurran y nunca ocurrirán. ¿Por qué? Porque ellos no tienen la fe, ellos no tienen el atrevimiento de creer de que Dios lo puede hacer. Entonces hoy el Señor te dice, conforme a tu fe se hará. Pero ¿qué yo tengo que hacer para activar mi fe, para creer lo que creía antes? ¿Qué tú tienes que hacer? Aleluya. Bueno, tú tienes que operar bajo esa fe. Tú tienes que caminar, como estamos diciendo desde hace rato. Tú tienes que llamar las cosas que no son como si fueran. El problema es, mi hermano, que cuando la gente ve el obstáculo, la gente se enfoca en lo que ven de frente. A la voz en Señor. Y como dijimos al principio, la fe se alimenta a través de lo que Dios dice, no de lo que tú estás viendo. Y ese es el problema, Eliú, que somos más fácil viendo lo que tenemos de frente que creyendo a una palabra que parece futura, pero que está ahí al frente tuyo. Entonces, ¿cómo yo puedo adquirir eso? ¿Cómo yo puedo, aleluya, caminar por encima del obstáculo? Bueno, simplemente, mi hermano, mirando el blanco de la soberana vocación, mirando lo que Dios declaró. Si Dios dijo que tú ibas a llegar y se te levantaron 7 gigantes por el camino, tú tienes que decir, bueno, ¿y estos gigantes de dónde salieron? Esto no fue lo que a mí me dijeron. Y tú tienes que comenzar a seguir caminando. ¿Cuántos gigantes a mí no se me han presentado en el camino? ¿Cuántos gigantes a mí no me han querido derribar? Pero yo sigo caminando, persiguiendo una palabra que se me dio. ¿Qué pasó con José? José, mi hermano, José tuvo un sueño. Esto es terrible, escucha esto. José tuvo un sueño y José vio, aleluya, que habían un montón de cosas que se arrimaban al frente de él, y él entendió a través del sueño que él iba a reinar para parafrasear la historia y no entrar en la historia. Aleluya, José tuvo un sueño y aleluya, y cuando José comenzó a pasar por la cárcel, cuando José comenzó a ser vendido por sus hermanos, cuando José fue calumniado, tú sabes qué fue lo que hizo que José siguiera hacia adelante, que él dijo, esto no fue lo que yo soñé, esto no fue lo que yo soñé, aleluya. Y eso es lo que nosotros tenemos que ampararnos, aleluya. ¿Cómo yo puedo vencer a través, aleluya, de los obstáculos? Aunque me caiga, aunque tropiece, aunque dé 7 vueltas en el piso, aunque me levante con las rodillas peladas, ¿sabe cómo yo puedo seguir hacia adelante? Diciendo, esta pelada que yo me di, esta caída que yo me di, esto no estaba en el plan de lo que a mí me dijeron. A la voz en donde decían, José pudo llegar al reinado porque él entendió que todo lo que él estaba pasando no concordaba con lo que él había soñado. Entonces, José, tú me estás queriendo decir a mí que para yo ser salvo yo tengo que tener fe. Aunque yo esté viendo lo contrario, aunque yo esté metido en la prueba, mi fe no puede menguar. La Biblia dice, amén. La Biblia dice que si creyeres que si creyera, amén, que si tú confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón, o sea que quiere decir que la salvación está a un pie de ti, aleluya. De la boca al corazón hay un pie. Si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hay gente que se está perdiendo y no saben que la salvación está a un pie, de la boca al corazón, un pie para que te salve. Aleluya. Tú posiblemente dices, no, yo estoy más perdido, aleluya, que Belcebú. Yo estoy 100 millas de Dios, pero yo vengo hoy para decirte que tu salvación está a un pie, está de la boca al corazón. Si tú confiesas y tú lo crees,
tú eres salvo, es todo lo que tú necesitas. Hay gente que piensan, aleluya, que andan 100 millas lejos de Dios y no saben que la salvación y la cercanía, aleluya, para ellos estar cerca de Dios, el Hijo está en un pie, dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Amén. Lo que pasa es que hay gente que quiere que Dios se acerque a ellos, pero ellos no quieren dar el paso. Y estamos hablando de una fe violenta. Y el Señor te dice, acercaos a mí y yo me acercaré. En otras palabras, el Señor requiere que tú des el primer paso. Y para dar el primer paso, tú tienes que creerle a Dios. Eso es. Amén. Bueno, la fe. Si alguien necesita a Cristo, si alguien quiere reconciliarte, puede escribirnos en el chat. Yo quiero reconciliarme, pero tienes que examinarte primeramente. Amén. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu vida espiritual con Dios? Gloria a Jesús, aleluya. Si crees que te va a ir en arrebatamiento, porque si no tienes fe, si Cristo viene y no tienes fe que te vas a ir, te vas a quedarte. Bendito es el nombre del Señor. Y declarar con tu boca, amén, en fe, que tu familia se levanta, que tu matrimonio se levanta. Amén. Poner tu confianza solamente en Dios, en el blanco de la soberana vocación. Amén. Estamos a punto ya de culminar. Amén. Estamos hablando bajo el tema de la fe violenta. Hemos hablado diferentes tópicos y queremos cerrar con este tópico, aleluya, que depende de ti. Habían 2 ciegos, como dijimos antes, 2 ciegos. Aleluya. Y el Señor le preguntó, ¿ustedes creen que yo lo puedo hacer? Y ellos dijeron que sí. Y el Señor le dijo, conforme a tu fe se hará. Aleluya. Hoy el Señor te dice, amén, que para tú levantarte en una fe violenta dependerá de ti. Alabado sea el nombre del Señor. Como dije antes, estos 2 hombres eran ciegos. Pudieron haber creído a media, y ese es el problema, aleluya, que mucha gente cree a media. Yo me imagino estos 2 ciegos que hubiesen creído a media, se hubieran quedado tuerto aunque sea. Y hay gente así que está dispuesta, aunque sea tuerto, a caminar, cuando que Dios le quiere dar una visión completa. Alabado sea el nombre del Señor. Y como leíste ahorita, aleluya, en 1 Corintios 16:13, aleluya, todo, aleluya, dependerá de algo. Dice, velad, estar firme en la fe, portaos varonilmente y esforzados. Ahora mi pregunta es, el apóstol Pablo aconseja que nos portemos varonilmente. ¿Y cómo le vamos a decir a las mujeres? O sea, en otras palabras, esto es para hombres y para mujeres. Pablo le dice también aún a las mujeres que se porten varonilmente. En otras palabras, aleluya, aunque sean mujeres, tienen que tomar la actitud de varón, aleluya. Aunque sean mujeres, tienen que tomar el coraje espiritual, alabado sea el nombre del Señor, aleluya. En cuanto, ¿verdad? Como dice el apóstol, varonilmente, aleluya. ¿Qué es un varonilmente? ¿Qué es un varón? Un varón es alguien, aleluya, que tiene la actitud, que tiene, aleluya, que es la cabeza del hogar. Sin embargo, aquí, cuando se habla de la guerra espiritual, el apóstol Pablo aún le cede la oportunidad a la mujer de que sea cabeza sobre el reino de las tinieblas, de que implante la autoridad. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Sabemos, hermano, que el tiempo se está acabando. Estamos en tiempos finales. La Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. Una de las interpretaciones de la palabra violento es salvaje o alguien que es peligroso. Ay. Aleluya. Y yo creo que, hermano, estamos en unos tiempos, aleluya, donde para operar una fe violenta hay que ser violento, hay que ser salvaje, hay que ser peligroso. Alabado sea el nombre del Señor. Estamos, hermano, en una hora difícil, en una hora peligrosa. Amén. Y queremos dejarlos con este mensaje en el día de hoy. Una fe violenta. Una fe violenta, hermano, es simplemente creerle a Dios en medio de las circunstancias. Es creerle a Dios en medio de tus tropiezos, entendiendo que 7 veces cae justo, 7 Dios es capaz de ponerlo de pie. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Así que si hay alguna persona que quiera hacer alguna llamada, si hay alguna persona que entiende que Dios le ha hablado y quiere llamarnos, puede ahora mismo hacerlo de inmediato. Estamos a punto de cerrar. Usted puede llamar al 414-800-6421. Puede hacerlo de inmediato. Agarre el teléfono. Alguien que quiera reconciliarse con el Señor puede hacerlo a través del 414-800-6421. Estamos a punto de culminar. Estamos a punto de salir del aire. Aleluya. Si por alguna razón usted no quiere hacer una llamada, usted puede escribirnos a través del chat y estaremos escogiendo, aleluya, su petición. Estaremos escogiendo, amén, aleluya, cualquier que sea, verá, el deseo que usted quiera que nosotros oremos por lo que sea. Usted puede escribirlo en el chat. Amén. Así que Dios le bendiga. Nuestro hermano Eliú estará dando, verá, los últimos toques para cerrar. Este fue su amigo y su hermano, el evangelista Dani Osorio, en esta noche a través de la programación. Amén. A través de Jehová Rafa. Amén.
amén, aquí en la 3500 Iglesia de Dios Pentecostal Jehová Rafa. Estamos transmitiendo desde aquí una palabra de poder, una palabra de esperanza, hablando de una fe violenta. Gloria al Señor. Reciban saludos, amén, de nuestro pastor Gilberto Fuentes, su amada esposa Menari Fuentes, desde aquí, desde la 3500. Le esperamos. El hermano Eliú estará dando, amén, ¿verdad? A seguir, amén, ¿verdad? Para culminar. Dios le bendiga para adelante y para el cielo. Amén. Dios bendiga a todos los que se conectaron. Amén. Sigan, amén, compartiendo esta página. Gloria a Jesús, con un amigo, con un hermano. Gloria a Jesús.